Isn't it grand to be a Christian? ¿Verdad que es grandioso ser cristiano? He did not do that with the same enthusiasm at all. Él dice que no lo hice con el mismo entusiasmo que lo hizo él. Isn't it grand to be a Christian? Es grandioso ser cristiano. Amen, 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 amen. It is so good to see each and every one of you here this morning. Estamos muy agradecidos y es grandioso estar con ustedes reunidos el día de hoy. And it has been wonderful to be able to worship in two different languages to one Lord and Savior. Y es grandioso poder estar reunidos aquí en dos diferentes lenguas el día de hoy reunidos. I want to encourage all of our Hispanic brethren to let you know that we love you and we appreciate you and we are thankful that we can worship with you this morning. Queremos hacerles saber a la congregación hispana que estamos muy agradecidos y que los amamos y que estamos muy complacidos en verlos aquí el día de hoy. This morning we have the wonderful opportunity to be two different languages but one family, and we want to talk about what type of believer we are this morning. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener dos congregaciones reunidas y tenemos la oportunidad de hablar de dos tipos de creyentes. And we're not going to talk about whether we are an English believer or a Spanish believer. Y no vamos a hablar de que si hay un creyente en inglés o si hay un creyente en español. But we're going to compare and contrast two different types of believers that we find in Scripture. Pero vamos a comparar y a contrastar dos tipos de creyentes que encontramos en las Escrituras. If you would turn your Bibles over to John in chapter 12, the verse that was just read for us a moment ago. Si puede, por favor, vayamos a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 12, los versículos que leímos a continuación. Look again at what the verse says. It says, "Nevertheless, even among the rulers, many believed in him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. For they love the praise of men more than the praise of God." La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 12, 42 y 43, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. In this passage, the gospel writer here is telling us that there was even some who normally we wouldn't think to be believers that started to believe in Jesus. En este pasaje de la Escritura nosotros vemos como el escritor nos hace ver que incluso habían creyentes no creyentes que comenzaron a creer en él. But their belief in Jesus stopped right there. Pero su creencia en Jesucristo se detenía allí. If you turn over a few pages and go to Acts chapter 6, we'll look at our second verse. Si luego vamos ahora al libro de Hechos capítulo 6 y vamos al siguiente versículo 7. This is Acts chapter 6 and in verse 7 it reads, "Then the word of God spread and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many priests became obedient to the faith." Y dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Consider these two different passages. I want you to notice the similarities between these two groups. Consideremos este pasaje y vamos a ver la similitud que existe entre estos dos tipos de creyentes. In John chapter 12, it talks about how that there were chief rulers. And in Acts chapter 6, it talks about how that there were priests. En el libro de Juan, capítulo 12, vemos cómo existen gobernantes, y en el libro gobernantes principales, y en el libro de Hechos, capítulo 7, vemos cómo existen sacerdotes. In John chapter 12, it talks about how that there were many chief rulers. In Acts chapter 6, it says that there were a great many of these priests. This is fantastic. So, in Spanish, en español, vemos cómo existían muchos, y en el libro de los Hechos también existían muchos.
But it works out perfectly because we're talking about similarities, right? Okay. Pero All right. funciona perfectamente porque estamos hablando de las similitudes. So they are similar in the type of people that they are, that one is chief rulers and one is priests. They are similar in the amount of people, that one is many and one is great many. Y que podemos ver que en las líneas generales, en el libro de Juan, nos habla de que habían muchos gobernantes principales, y en el libro de Hechos capítulo 7 nos habla de que habían muchos que también eran gobernantes. And they are also similar in that both of them believed. In chapter 12, John chapter 12, it says that they believed. In Acts chapter 6, it says that they were obedient to the faith. So they both groups also had belief. Luego vemos también en el capítulo, en Juan 12, vemos también que ellos eran creyentes, y en el Hechos capítulo 7 también vemos como ellos tenían una gran fe. But this is where the two groups are no longer similar, is that one group believed and obeyed, and the other group simply believed but would not follow after what they believed. Y aquí viene la diferencia entre los dos grupos que podemos ver. Un grupo que existía, creía y obedecía, y el otro grupo creía. And so our goal for this morning is to ask a simple question: which type of believer are you? Y el propósito del día de hoy es hacernos una pregunta. ¿Qué tipo de creyente es usted? Just that you're here this morning, it kind of professes that you believe in God, that you believe in Jesus. El estar el día de hoy aquí reunidos nos hace ver que usted es un creyente en Cristo. But we don't want you to be a believer like John chapter 12 that's not really willing to act upon that belief. Pero no creemos que sea como un creyente de Juan capítulo 12 que solo actúa en esa creencia. But we want you to be a believer like in Acts chapter 6 that believes and is obedient to that faith. Pero queremos que sea como el libro de los Hechos, donde aparte de ser creyentes, fueron creyentes y obedecían, obedientes. Again, so in the back of your head, the entire time that we were looking at this, ask yourself, which type of believer am I? Y nuevamente le hacemos la pregunta en su mente, hágase su pregunta, ¿qué tipo de creyente soy yo? Am I a John 12 believer or am I an Acts 6 believer? ¿Soy yo un creyente de Juan capítulo 12 o soy yo un creyente del libro de los Hechos capítulo 7? First thing I want you to notice is that the difference between just believing and obedient faith is the difference between being lost and being saved. Y queremos que vea que la diferencia que existe en solamente ser un creyente es y tener fe obediente, o existe la diferencia de tener fe y ser salvo. It's wonderful that you believe. I mean, that is just great. It is great that you believe, but the question is, will you obey? Es grandioso que usted cree, pero también la pregunta es, ¿estará usted dispuesto también a obedecer? In James and in chapter 2 and in verse 24, we are reminded that faith without works or faith without obedience is dead. En el capítulo de Santiago, capítulo 2, Chapter 2, 24. okay, sorry. Santiago capítulo 2, 24, podemos ver que dice, como pueden ver, a una persona se le declara justa. Pardon? Yes. We are saved by works, not by faith. Somos salvos por fe, por obras y no por fe. We are saved by works, works of our obedience, and not by faith alone. Somos salvos por obras por obras de obediencia y no por fe solamente. It is not saying that you do not need faith, but it is saying that your faith must be joined to your obedience to it to have salvation. Y no dice que no tenemos que tener fe, dice que tenemos que tener fe, pero tenemos que tener obediencia en conjunto con esa fe. In John chapter 12, those great many people there, those great rulers, they had faith but were not willing to obey. En Juan capítulo 12 vemos que esos grandes sacerdotes, esos grandes gobernantes tenían fe, pero no estaban dispuestos a obedecer. And that is a type of faith that never saved anyone. Y eso es un tipo de fe que nunca salvó a nadie o salvaría a nadie.
That is why over in Acts 2 and in verse 38, it says that we not only that believing that Jesus is the Christ, but because of that, we must repent and be baptized for the remission of our sins. Y por eso mismo es que podemos ir al libro de los Hechos, capítulo 2, 38. o 30. 2:38. Capítulo 2, 38, donde podemos ver que dice que arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. And even Paul, knowing that he believed in Jesus and believed in God, Ananias told him in Acts 22:16 to arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Acts 22:16. Okay. Incluso Pablo en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, vemos como Ananías le dice, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. So the question for us, which group do you want to be a part of? Do you want to be a part of John chapter 12 with faith that does not save, or Acts chapter 6 with obedient faith to salvation? Y la pregunta que nos nace ahora es, ¿qué tipo de creyente quiere ser usted? ¿Un creyente que solamente cree, o un creyente como el libro de Juan, o un creyente que cree y es obediente como el libro de los Hechos, capítulo 6? The next thing I want you to look at from this passage is that one does not really confess Christ unless they are willing to take a stand for Christ. Y quiero que usted vea ahora mismo que lo de este pasaje, que uno realmente no confiesa a no ser que esté preparado para tomar postura por Cristo, a no ser que esté preparado para presentarse por Cristo. It is one thing to confess Christ when you're in the auditorium, when you're inside the church building. Una cosa es que usted confiese a Jesucristo cuando está aquí dentro del edificio y la congregación reunidos. It is one thing to confess Christ when you know that all those around you are going to encourage you and pat you on the back. Una cosa es que usted esté aquí reunido y confiese a Cristo cuando está reunido con los hermanos y que ellos le van a dar un golpe en la espalda y le van a hacerle ver que está bien hecho. But will you be able to confess Christ? Will you be able to show your belief when you're around people that do not like that? Pero ¿está usted dispuesto a confesar a Jesucristo delante de otras personas que no quieren escuchar eso? Que no están dispuestos a escuchar eso. Here in John chapter 12, these individuals, they were scared to confess. En el libro de Juan capítulo 12 vemos personas que estaban asustados, temerosos de confesar a Jesucristo. Yes, they believed in Jesus, but they didn't want to be obedient to him and confess him because they were afraid about what other people might say. Sí, ellos eran creyentes de Jesucristo, pero ellos tenían temor de confesar a Jesucristo por temor a lo que los otros podrían hacerle. They were afraid that if they spoke out, if they said, well, I believe in that Jesus too, then that their friends and their family and their coworkers would leave them. Y ellos tenían temor de que si ellos confesaban que ellos creían en ese Cristo, entonces sus compañeros o sus amistades o los que estaban a su alrededor los iban a juzgar por eso que ellos estaban condenando y los iban a separar. This too is the difference between faith and faith alone, or faith and obedience, or just faith by itself. Y eso también vemos que es la diferencia entre fe y fe con obediencia o fe solamente. Faith by itself is a scared faith, is a cowardly type faith. Fe solamente se puede decir que es una fe cobarde. Obedient faith says, I don't care where I am, who is there, what people may say, I am going to do what the Lord wants me to do. Una fe obediente es una fe en la cual usted dice, no importa dónde esté, no importa con quién esté, yo voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. A scared type of faith is a faith that comes into a church building and sings the song, Jesus is Lord, but then goes outside to school or to work and says, I don't know the man. Y una fe que hay dos tipos de fe, y esa fe que no tiene obediencia es una fe que llega a la congregación y canta canciones, canta himnos, pero luego que sale al sitio de trabajo y sale a las escuelas y dice, no conozco quiénes son este tipo de fe.
A cowardly faith is not the faith of heaven, Una but the faith of a second death. Una fe cobarde no es una fe del cielo, pero es una fe secundaria. In Revelation and in chapter 21 and in verse 8, it mentions all types of sins that will not enter into heaven but will be part of the second death. And the very first sin it mentions is cowardly. Revelation 21:8. Ok, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, vemos que dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de los fuegos y azufre. Esta es la segunda muerte. Y nos damos cuenta que el primero de todos aquellos que son nombrados aquí es por los cobardes, los que tienen ese tipo de fe cobarde. So again, which group are you going to be a part of? Y nuevamente le hacemos el llamado, ¿en qué grupo estará usted de esos dos grupos? John chapter 12 and cowardly faith, or Acts chapter 6 and obedient faith? Juan capítulo 12, un creyente cobarde, o Hechos capítulo 6, un creyente obediente. This is a question that you must answer and you must decide. Y esa es una pregunta que usted debe responder. The third thing I want you to see this morning is that one of these groups thought that their denomination was more important than the Christ. Otra cosa que queremos que vea, el tercer punto, es que un grupo pensó que su denominación era más importante que Cristo. You see, in John chapter 12, it says they would not confess lest they would be thrown out of their synagogue. En Juan capítulo 12 vemos como ellos no confesarían porque de esa forma serían expulsados de la sinagoga. During that time, the Pharisees were like the largest denomination of that time. En aquellos momentos los fariseos eran la denominación más grande de esa época en ese sitio. The Pharisees were the ones that had the big church that was on the corner of the street. Los fariseos eran los que tenían la iglesia, el edificio, la congregación grande que estaba en la esquina del pueblo. And if you wanted to be accepted in the community, then you had to be accepted by those Pharisees also. Y si usted quería ser aceptado, tenía que ser aceptado por la comunidad. Entonces usted tenía que ser aceptado también por los fariseos. And in John chapter 12, these people, they knew what was right. They knew what to believe, but they were so worried about what the Pharisees thought that they would not confess Christ. Y ellos en Juan capítulo 12 se dieron cuenta y sabían que era la fe, cuál era la fe que ellos tenían que tener y que tenían que confesar a Cristo, pero tenían el temor de no ser aceptados cuando confesaran a Cristo en la sinagoga con los fariseos. This large and powerful religious group kept them from confessing Jesus. Este grupo grande y numeroso de fariseos los mantenían a ellos alejados de confesar a Jesucristo como su Salvador. It's not that they physically stopped their mouth or covered them up and kept them from saying the words. Y no estamos hablando de que ellos llegaban y le cubrían la boca o le cubrían de decir que ellos tenían que decir. But they were fearful that if they confessed Christ, that they said that they actually believed in Jesus and obeyed him, that they'd be kicked out of their church. Pero ellos tenían mucho temor de que si ellos confesaban a Cristo y luego de confesarlo, ellos serían luego posteriormente expulsados de la sinagoga. Others in the Gospel of John had the same problem, like the parents of the man that was born blind. Otros en el libro de Juan también tenían el mismo problema, como los padres del joven que nació o del niño que nació ciego. They had a son that could not see from birth, and Jesus healed him so that he could see. Ellos tenían un hijo, el cual había nacido ciego y que Jesucristo lo sanó. But they could not say that Jesus was amazing and that did it because they were scared if they did, they would get kicked out of their church. Pero ellos estaban atemorizados de que si ellos confesaban a Jesucristo, el que lo había hecho, entonces ellos serían expulsados de la sinagoga. So again, which group are we going to be a part of? The group that is cowardly faith, that is scared of following after Jesus,
or of obedient faith? Y entonces le hacemos la pregunta nuevamente, ¿de cuál grupo está usted? ¿De qué lado o de qué grupo, en qué grupo está usted? ¿Del lado de los que tienen un poder pero no confiesan a Jesucristo, sino solamente creen? ¿O del lado de los que confiesan a Jesucristo y son obedientes en su fe? This morning, you may be a part of a denomination, and you hopefully believe and know that Jesus Christ is Lord. Usted este día pudiera ser de un grupo de la denominación de los que creen que Jesucristo es el Señor. But will you choose the Lord over your denomination? Pero ¿sería usted capaz de escoger a Jesucristo por encima de su denominación cualquiera que sea? Will you choose the Lord over your own family? ¿Escogería usted a Jesucristo por encima de su familia? Or perhaps, most important of all, will you choose the Lord over your own pride? O a lo mejor, lo más importante, ¿escogería usted a Jesucristo por encima de su propio orgullo? The question is again, which group are you a part of? The type of believer in John chapter 12 or the type of believer in Acts in chapter 6? Y la pregunta nos nace nuevamente, ¿qué tipo de creyente es usted? ¿El creyente del capítulo 12, que solamente es un creyente en Juan, o del creyente en el capítulo 6 de Hechos, que es un creyente que es obediente? There is really no way to ride the fence, no way to be both sides. Either you will believe in Jesus and be obedient to him, or you will believe in Jesus and continue to do what you want to do. No hay forma de que usted continúe en esa orilla, en esa línea. Usted bien sea es un creyente que cree en Jesucristo y lo confiesa, o usted cree en Jesucristo y continúa en esa línea del libro de Juan. And so we need to realize this morning that a decision has to be made. Entonces nos tenemos que dar cuenta que el día de hoy tenemos que tomar una decisión. We have to ask ourselves the question, which type of believer am I? A John 12 believer or an Acts 6 believer? Y nos tenemos que hacer la pregunta a nosotros mismos, ¿qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿El creyente del libro de Juan, capítulo 12, o el libro de Hechos, capítulo 6? Am I the type of believer that believes in Jesus and will be willing to live that out, whether I'm in a church building or whether I'm anywhere out in the world? Y soy yo un creyente del tipo de creyente que lo voy a confesar a Jesucristo dentro de la congregación y fuera. Am I the type of believer that is going to be obedient to Jesus when everyone is watching or even when no one is watching? Soy yo el tipo de creyente que voy a confesar y voy a creer en Jesucristo si alguien me está viendo o si nadie me está viendo en todo momento. Am I going to be the type of believer that is glad to confess Christ inside of a church building, but that is scared to confess Christ in my life? ¿O acaso soy yo un creyente que soy capaz de confesar a Jesucristo dentro de la congregación, pero tengo temor de confesarlo fuera de la congregación? Am I going to be the type of believer that knows the right thing, but for whatever reason decides to do what I want to do instead of what the Lord wants to do? ¿Acaso soy yo un creyente que sé lo que tengo que hacer, que sé qué debo hacer, que sé lo que tengo a cómo debo seguir a Jesucristo, pero he tomado la decisión de hacer lo que yo quiero hacer cuando estoy por fuera? The biggest difference in all of these things is that the Acts 6 believers were obedient to the faith. La gran diferencia en todo esto es que los creyentes que existían en el capítulo de Hechos, capítulo 6, eran creyentes que eran obedientes. So I guess the question for us is, will you obey? Nuevamente la pregunta para nosotros es, ¿obedecerá usted? What else does the Lord have to do to show you that he's worthy to be followed? ¿Qué más tiene el Señor que hacer para que usted se dé cuenta que Él es precioso para seguirlo, es preciado por nosotros para seguirlo? Does he need to come down from heaven? He's done that. ¿Tiene Él que venir y bajar del cielo? Ya lo hizo. Does he need to live an exemplary life for us? He's done that. ¿Tiene que vivir una vida simple como la que nosotros vivimos? Ya lo hizo. Does he need to do many miracles and wonders and signs? He's done that. ¿Tiene que acaso hacer muchos milagros y profecías cumplirlas? Ya lo hizo. Perhaps you need to see him die for you. Well, he's done that also. A lo mejor usted es de aquellos que quiere o cree que tiene que verlo morir por usted.
And if that's not enough, maybe he needs to rise from the dead for you. Well, thanks be to God, he's done that too. O a lo mejor usted que es uno de esos que cree que tiene que ver a Jesucristo ascender a los cielos por usted, pues ya lo hizo. And if still that's not enough, then maybe he needs to continually hear you and help you on a throne in heaven. And he's done that too. Y si a lo mejor eso no es suficiente, es usted de los que cree que Jesucristo tiene que escucharlo y verlo y ayudarlo desde los cielos, pues déjeme decirle que Él también ha hecho eso. So what's it going to be? What's going to be the thing that finally gets you to be obedient to the faith? Entonces, ¿cuál será esa cosa que lo hará usted obediente en la fe? Maybe it has a lot less to do with what Jesus has done and more to about what you will decide to do. A lo mejor lo que realmente tiene que suceder es no con lo que usted tiene que pensar, es no lo que Jesús hizo o ha hecho, en lugar tiene que ser con lo que usted tiene que hacer. You see, he's done all that he can do to save you. Él ha hecho todo lo que Él puede para salvarlo a usted. And he's simply asking for you to believe and be obedient to him. Y simplemente lo que le está preguntando es que usted crea y sea obediente. It's not going to be the popular decision. No será una decisión muy popular. It's not going to be a decision that does not come with difficulty. No va a ser una decisión que viene a las ligeras, que no venga sin dificultades. It may come with people rejecting you. Puede venir con gente que lo va a rechazar a usted. It may come even with losing friends or family members. Posiblemente viene con amigos o miembros de su familia que los van a rechazar a ustedes. It's definitely going to come with losing pride and losing self. Definitivamente va a venir con usted perder parte de su orgullo o perder parte de usted mismo. But in the end, it also comes with the blessedness of salvation. Pero al final de cuentas va a venir con una bendición de salvación. It's so amazing that in John 12 that even these rulers believed in Jesus. Es so grandioso que vemos en el libro de Juan capítulo 12 que ellos creían en Jesús. And we almost want to go up to them and applaud them and like, way to go. Y casi nosotros queremos ir y aplaudirlos a ellos y decirle, oh, qué bueno lo estás haciendo. But if that belief does not get you to obey, then that belief is worthless. Pero si esa creencia no lo lleva a usted a obedecerlo, entonces está muerta, no vale. It's like Jesus going all the way to the cross Es como que Jesús vaya o todo el camino hasta la cruz and then saying, no, thank you. y entonces diga, oh, no, gracias. But the same thing is true. We go all the way to Jesus saying we know who he is and what he has done. Y nosotros lo mismo hacemos, nosotros llegamos a Jesucristo y decimos, sabemos quién es Jesucristo y sabemos lo que Él ha hecho, But we're not willing to obey him. pero no estamos dispuestos a obedecerlo a Él. Thank you for your living. Thank you for your death. Thank you for your resurrection. Gracias por tu haber vivido así, gracias por haber enseñado todo eso y gracias por tu resurrección, But for my obedience, no thank you. pero mi obediencia, no, gracias. So there has to be a decision made. Entonces tiene que venir y haber una decisión que tiene que ser tomada. Are we going to be like those in John chapter 12 that believe, but then that belief stops right there? Ahora vamos a ser nosotros como aquellos del Juan capítulo 12 que somos creyentes solamente y allí se detiene todo. Or are we going to be like those in Acts chapter 6 that are obedient to the faith? O vamos a ser nosotros como lo del libro de Hechos capítulo 6, donde vamos a ser obedientes en la fe. You have that opportunity today. Usted tiene esa oportunidad el día de hoy. Every single one of you, you will either be one of two types of believers. Cada uno de nosotros somos una forma de, bien sea de un creyente o del otro tipo de creyente. It does not matter where you are from or what language you speak. No importa qué lengua usted habla, no importa de dónde usted venga. It does not matter how much money you have or how much education you possess. No importa cuánto dinero usted tenga o cuánta educación usted tenga. It does not matter how old you are or how young you are. No importa qué tan viejo usted sea o qué tan joven usted sea. You can only be one of two types of believers. Usted solamente puede ser uno de esos dos tipos de creyentes. A believer that is obedient
or a believer that is disobedient to the faith? ¿Un creyente que es obediente o un creyente que no es obediente a la fe? This morning, you have the opportunity to look at what Jesus has done for you and to follow in his steps. Esta mañana usted tiene una oportunidad de ver lo que hizo Jesucristo por usted, lo que ha hecho y seguir sus pasos. Jesus died for each and every one of you, Jesús murió por cada uno de nosotros and we want you to believe that. y queremos que usted crea eso. Jesus rose from the dead for each and every one of us, Jesús subió a los cielos por cada uno de nosotros and we want you to believe that. y queremos que usted crea eso. Jesus loves you more than life itself, Jesús lo quiere a usted, lo ama a usted más que la vida misma and we want you to believe that. y queremos que usted lo crea. Jesus is preparing a place in heaven for all those that are in him. Y Jesús está preparando un sitio en el cielo para todos aquellos que están con Él. And we want you to believe that. Y queremos que usted lo crea. But let that belief bring you to obedience. Pero permita que esa creencia lo traiga a usted de vuelta a la obediencia. Because you can believe all of those things Porque usted puede creer todo eso and still be lost in hell. y aún así estar perdido en el infierno. Because the difference is that belief bringing about obedience in my life? Porque la diferencia es que esa creencia trae obediencia en mi vida. So the question is for all of us. Así que la pregunta es para todos nosotros. Will you believe, ¿Usted creerá usted? and will that belief bring about obedience? ¿Y será esa creencia para... Will that belief bring about obedience? y traerá esa creencia una obediencia. Whether you realize it or not, every single one of you are going to answer that question this morning. Así usted lo crea o no, usted va a tener que responder esas preguntas. Am I going to believe and obey the words of Jesus? ¿Seré yo capaz de creer y obedecer la palabra de Jesucristo? These two passages, John chapter 12 and Acts chapter 6, Estos dos pasajes, Juan capítulo 12 o Hechos capítulo 6, which group do you want to be a part of? ¿en cuál grupo quiere usted ser parte, formar parte? The group that believes but does not obey in their cowardly faith, El grupo que quiere creer pero no quiere obedecer y está cobardemente solo creyendo, or the group that believes and is obedient to that faith? o el grupo que cree y está obedientemente creyendo en Jesucristo. Only you have that answer. Solamente usted tiene esa respuesta. Which group will you be a part of today? ¿En qué grupo quiere usted formar parte el día de hoy? ¿De qué grupo? Please decide as we stand and sing. Decida como nosotros nos levantamos y cantamos.